Me enlazo también con Rafa Herrera a las afueras de Palacio Nacional para que me ayude a este servidor. Y por cierto, quiero aprovechar para mandarle un abrazo a nuestro buen amigo Antonio Toño Ruiz, quien siempre está en los controles de esta nave. Hoy en casa, le mandamos un abrazo hasta su casa, hasta su residencia, al buen Toño Ruiz, y también a su esposa. Y bueno, para que me ayude Rafa a desmenuzar estas partes más importantes de la mañanera. ¿Le parece? Bueno, pues iniciamos allá, en Tijuana, Baja California, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de estas cartas, las famosas cartas pidiendo las disculpas del rey de España y al Papa Francisco a los pueblos originarios por el saqueo, por las violaciones, por el exterminio que dejó la conquista. Y es que dice el presidente lo que ayer analizábamos aquí en Sin Censura. ¿Cómo chingado se le ocurre a un mexicano con conciencia pensar en celebrar los 500 años de la conquista? ¿Celebrar qué? ¿La matanza de indígenas? ¿Celebrar qué? ¿El saqueo de nuestros recursos? Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos en Tijuana, Baja California, en la mañanera itinerante. Se generó polémica porque dimos a conocer que envié 2 cartas, una al rey de España, otra al Papa Francisco, para invitarlos en forma respetuosa a que la corona española y la Iglesia Católica reconocieran de abusos que se cometieron durante la conquista, durante los 3 siglos de dominación colonial, porque en el 2021 vamos a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlán y 200 años de nuestra independencia. Entonces, consideramos, sin ánimo de confrontación, que es conveniente ofrecer disculpas a los pueblos originarios porque indudablemente se cometieron abusos. Pedir perdón por actos autoritarios que se llevaron a cabo y que son conocidos de dominio público, que nosotros también hagamos lo propio, en mi caso como representante del Estado mexicano, pedir perdón por el exterminio del pueblo yaqui, porque fue criminal, fue horroroso las deportaciones de los yaquis al sureste del país, el trato que se les dio, la represión a mayos, la represión a los mayas y también la persecución, el asesinato a los migrantes chinos durante el Porfiriato, en la propia Revolución Mexicana. Entonces, es ofrecer disculpas, pedir perdón para hermanarnos
y reconciliarnos. Ese es el planteamiento. ¿O es mucho pedir? ¿Cómo ve la respuesta de España? Pues no voy a polemizar sobre este tema. Ya dimos a conocer nuestra postura, entregamos las cartas, hice el compromiso de que no las íbamos a publicar. Desde antier se aseguró sin pruebas de que se habían publicado, cosa que no hicimos. Ya aclaramos esta situación. Ayer tengo la información de que se publicó una especie de borrador mutilado, es decir, parece que se publicaron 2 hojas de 4 que tiene la carta, sin firma. ¿Quién sabe cómo extrayeron ese borrador? ¿Quién lo filtró? No culpo pues a nadie, así son estas cosas, pero nosotros no vamos a dar a conocer por lo pronto el contenido de las cartas, por respeto a los destinatarios. Déjeme ponerle una pausa al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí le ofrezco una disculpa en su momento si no me escucharon. Déjeme poner una pausa para mostrarle precisamente la presunta carta que publica el periódico Reforma. Un periódico que ha estado confrontado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta filtración que rechaza rotundamente desde Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, y que hoy nos dice el presidente no está completa, está mutilada. La carta, dice el presidente, es de 4 páginas, de 4 hojas, y el periódico Reforma presenta 2. ¿Con qué intención? No es una carta firmada. Habría que incluso cuestionar del periódico Reforma ¿por qué? ¿Por qué este borrador o por qué la filtración? Si es con intención de generar aún más confrontación, de hacer quedar mal al presidente o ¿por qué? Esto es interesante. Y si me permite, antes de ir con Rafa Herrera, le leo. De acuerdo a lo que publica el periódico Reforma, esta carta, con membrete de la presidencia, dice: Ciudad de México, 1 de marzo de 2019. Su Majestad Felipe VI, Rey de España, Palacio de la Zarzuela en Madrid. Excelentísimo señor, como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad,
Me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto de 1518 a 1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. De ahí se brinca esta publicación del periódico Reforma como si nada más fuera una carta de 2 páginas a esta última página que no está firmada, ojo, que no está firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice: con este propósito, el gobierno de México propone a su majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados, y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados, y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una conveniencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba, su majestad, las expresiones de mi más distinguida consideración, y se supone que debe de estar firmada por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¿De dónde consigue el periódico Reforma esto? ¿Qué validez tiene? No lo sé. No tengo la respuesta para usted. Pero lo que sí queda claro, de acuerdo a lo que dice el presidente, y lo acaba de escuchar aquí en Sin Censura, es una carta mutilada, es una versión mutilada de estas cartas que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de marzo. Porque de acuerdo al presidente, la carta fue de 4 páginas, de 4 hojas, y no solamente de 2 como las que publica el periódico